Yo le digo, mañana voy a grabar con Vela. ¿Le dejarías un mensaje que nos echemos, que se eche una, o sea, dile algo que le haga gracia? Escuchá, Sancho. La gran pregunta es si vas a ser capaz de aguantarme más de 6 meses. Él me decía, yo le decía, ¿cuáles son? Porque estuvimos analizando con Nerone un poco las posibles fortalezas y debilidades de la pareja. Vela, Sancho. Bueno, es una pareja que en el inicio, cuando estuvo junta, demostró que juegan muy bien al pádel. Eso no lo vamos a descubrir ninguno de los dos. Pero es una pareja que maneja muy bien el punto, ¿entendés? Se gusta de jugar el punto. Ahora, ¿qué pasa? Hoy, esa es la fortaleza. Tienen un dominio de la pelota que es total. Tanto Velasteguín como Sancho. Él me señalaba 3 fortalezas y 3 debilidades, pero si él me lo permite, me gustaría saber tu opinión, fortalezas y debilidades de vuestra pareja próximo año. ¿Te lo dijo Sancho o te lo dijo Me lo dijo Seba? Sancho. Cabeza, el saber competir y que con 43 y 38 años seguimos teniendo el mismo hambre de siempre. ¿Tú crees que incluso con los años se va teniendo más hambre por decir...? Es como que ves la bandera cuadro y decís, uff, esto que me queda lo voy a explotar al máximo. Puede ser que sí, que se tenga hasta más hambre todavía. Sí, Seba también contó las suyas, pero Sancho dio las suyas. Yo creo que vamos a jugar mucho más sueltos que el 2021 porque yo creo que el 2021 nos juntábamos y el único objetivo era ser número 1. Parecía que si no éramos número 1 era todo un desastre. Nos hemos dado cuenta con diferentes compañeros en este año y medio que podemos aspirar a cosas muy serias, pero sin jugar con esa presión. Aunque yo, conociéndome, cuando me vea competitivo, sí, y sé que vamos a ser competitivo con Sancho, se nos va a venir, pum, enseguida el sello de pelear por el número 1. Pero yo creo que lo vamos a encarar de una manera distinta. Esos 6 meses que estuvimos el año pasado, y por sobre todas las cosas, para mí fue muy muy importante la charla que tuvimos en el Campeonato del Mundo. Donde quizás el año pasado, por mi parte, porque a mí me gusta siempre mirar lo que yo hago mal, no lo que hace mal el que tengo al lado. Por mi parte yo cometí el error de quizás lo que hablamos en el Campeonato del Mundo lo tendría que haber dicho cada vez que me iba pasando cosas y no habérmelo guardado, porque como te decía, cuando arrancábamos con lo de la paleta, quizás la gente piensa que soy un jugador más pensante, pero yo soy más de corazón que de otra cosa. Entonces, tengo hecho un top 10 de jugadores donde yo les he pedido a todos los jugadores del top 10, oye, defíneme con una palabra a cada jugador. Y cada vez que decía Fernando Velasteguín decían todos, inteligencia. Pero inteligencia, cerebro... Todo. Para mí, sí, pero para mí el juego mío nace primero del corazón. ¿Sí? Y entonces yo creo que el año pasado cometí el error de quizás cosas, como todos tenemos, de no hablarlas cuando pasaban. Y a mí me afectó mucho y se me notaba muchísimo en el juego. Y eso hizo que Sancho viera muchas cosas malas mías dentro de la cancha de pádel. Entonces yo creo que otro de los puntos positivos es que después de la charla tenemos muy claro de que cuando pase cualquier cosa lo vamos a hablar. Entonces jugar sin tanta presión, hablar las cosas claras, y yo creo que somos 2 jugadores que nos podemos adaptar a cualquier condición de la cancha. Y para mí eso es una fortaleza muy muy grande. Y sin los dos tener, pero yo creo que Sancho sí tiene un smash muy fuerte. Otra para Sancho Gutiérrez, esa ya no va a llegar nadie. Paquito Navarro con todo, da sobre la red prácticamente. Con todo, Sancho Gutiérrez. Y ahora de todo mejor, le da, la estalló, la ganó, terminó. Sin tener un smash que saltemos por cualquier lado para pegarlo, yo creo que vamos a hacer una pareja muy dura. Y debilidades... la edad, yo creo que, aunque yo digo siempre que el deporte de alta competencia se mide por el nivel y no por la edad, pero las lesiones a los que nos han pasado tenemos muy en cuenta de que vienen sin avisarte. Sí. Entonces, quizás yo pondría eso, que el año pasado veníamos, cuanto mejor estábamos jugando en el cuarto torneo, yo me lesioné 4 centímetros. Sí. El gemelo izquierdo, pero llevo desde el año pasado y este año jugué 30 torneos, más el Campeonato del Mundo. Y sí, te lo contó. Terminé el año muy bien y me encontré jugando muy bien, y yo cuanto más juego, mejor me siento. Entonces,
Si las lesiones nos respetan, yo creo que es la única, porque no me pondría como algo malo que no tengamos un smash de definición o voleas impresionantes. Yo pondría como punto en contra si podemos llegar a tener algo. Pero como te decía antes, ya terminó para mí este 2022, estoy muy contento, pero estoy ilusionadísimo, más que nada por la charla que hemos tenido con Sancho, que a los dos nos ha dejado muy tranquilos, y yo creo que hemos vuelto a tener esa cosquilla en la panza para estar juntos otra vez, y para mi juego eso es clave, estar ilusionado, y tengo mucha ilusión de estar con él el año que viene. Él estaba igual, y de hecho él me resaltaba una cosa más, me decía que ambos jugáis un poco a lo mismo. Él ha jugado siempre con extraordinarios jugadores, pero de distintos estilos. Sí. Y ahora es como que nos juntamos los dos de un mismo estilo. Entonces hay que verse el uno en el otro y saber entenderse, de decir que no puedo pedir que esta pelota la gane porque yo no la ganaría. Entonces saber entenderse, eso nos va a costar. O tenéis una idea, dice, ambos venís de jugar con grandes pegadores y definidores, pero en este caso sabes que no le vas a exigir a tu compañero algo que no es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, como que vais a entrar a la pista sabiendo lo que esperáis el uno del otro y con un plan de juego bastante parecido en cuanto a la base de trabajo y de adaptarte a los rivales. Sí, yo creo que mira, eso de que hemos estado juntos 6 meses y luego 1 año y medio con diferentes compañeros nos ha hecho ver lo que yo le puedo pedir a él y lo que él me puede pedir a mí, que lo tuvo durante 6 meses, luego con otros chicos no, pero yo creo que ahora tenemos tan claro lo que le podemos exigir al otro, que para mí la clave de nuestro juego, y lo tengo súper claro, va a ser la motivación, porque si yo consigo que Sancho esté motivado 2 horas al día en cada partido que nos toque jugar, lo tengo que acompañar. Entonces yo creo que nos tenemos que centrar mucho, por supuesto, en la parte física, técnica, todo, pero tenemos que buscar la vuelta para que juegue motivado 1 hora y media, 2, porque para mí, y yo se lo dije a él, por eso te lo digo, para mí motivado sigue siendo el mejor de todos en su posición, así que ojalá que podamos conseguirlo y que yo lo pueda acompañar. ¿Qué habrá preguntado? ¿Qué habrá preguntado? ¿Ya? ¿Qué habrá preguntado? Vale. Bueno, yo le digo, mañana voy a grabar con Vela. Le dejarías un mensaje que nos echemos, que se eche una, o sea, dile algo que le haga gracia, no lo pongas en un compromiso, pero que le haga gracia y que cuando tú veas el vídeo te rías. Así que esta es la cara de Fernando cuando le... Bueno, la gran pregunta es si vas a ser capaz de aguantarme más de 6 meses. Escuchá, Sancho, 6 meses no, vamos a jugar todo el año. Y vamos a ser duros, Vamos a ser duros. Ojo, vamos a ser duros. Vamos a jugar mejor que en el 2021 y vamos a jugar todo el año. Espero que vos me aguantes a mí en el 2023. Pues oye, mucha suerte. Disfruta que te hagan ahora las vacaciones y gracias por estar aquí. De nada, Manu. Muchísimas gracias a vos y un saludo para toda la gente.